Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 25 de septiembre del 2025. Un jueves que es como si fuera un lunes cimarrón, porque ayer estuvimos de asueto, una festividad religiosa, el día de la Virgen de las Mercedes. Y como ustedes conocen, las festividades religiosas no se mudan de fecha, no se desplazan, no se cambian. Y por eso tenemos esta mitad de semana. Bueno, ayer estuvimos de asueto, descansando, y hoy a la carga. Bien, 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y está bastante nublado, va a seguir lloviendo. Ayer llovió aquí en el distrito, para el este hay torrenciales aguaceros, se pronostican, hay alerta verde, se pronostica una vaguada que va a atravesar por el país. Y preparémonos para las aguas, preparémonos. ¿Y qué tenemos en el panorama? Bueno, ayer estuvimos nosotros de asueto aquí en el país, pero el mundo no. Era fiesta nuestra. Los mercados financieros, los mercados bursátiles, mercantiles, en movimiento, la ONU, el presidente llegó anoche, me topé de camino cuando venía por aquí, por la misma avenida. Llegó anoche, tuvo su participación en la ONU, su discurso siempre coherente con relación al tema haitiano. En estos días los norteamericanos proponían una nueva misión de 5.500 efectivos, no apoyaron la que está ahí, de Kenia, dirigida por los kenianos. Ahora se está planteando otra. Yo decía, iba a decir el viernes, pero era el martes, que ojalá y los chinos y los rusos no la bloqueen como bloquearon muchísimas las intervenciones que se proponían. Y eso va para largo. Y el presidente alertaba, nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro, porque definitivamente no nos queda de otra. Y el mundo está tan convulso. Allá estuvo Zelensky, tuvo una participación, reunión con Trump, Erdogan, Milei. El mundo entero estaba por allá, todos los presidentes y eso. Y el mundo tiene los problemas de Palestina y de Gaza, que se refirió el presidente Trump en la ONU, de que muchos países, todos los aliados de la OTAN y de Europa lo están reconociendo el Estado palestino. Y Netanyahu bombardeando y destruyendo Gaza y saliendo la gente, un genocidio totalmente reconocido por todos. Y mira que yo siempre he apoyado a Israel, pero para mí Erdogan no es más que un matarife. Y él está haciendo todo eso para además mantenerse en el poder, porque una vez él salga de ahí, a él le van a caer los palitos. Una vez estuvo acusado de corrupción y ese tipo de cosas, y realmente en el mundo entero solo lo apoya su panal, su pana full. ¿Quién es? Donald Trump. 175 países reconocen a Palestina, el Estado, y Trump dice que eso es como un regalo a los del Hamas. Es un exceso, eso no es así, eso no es verdad. Si los árabes no se hubieran opuesto al reconocimiento de los dos estados en el 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y el reconocimiento del Estado israelí, y le declararon la guerra, y desde entonces ha seguido ese desastre ahí, la cosa fuera diferente. La cosa fuera diferente. Pero bien, tenemos esos temas internacionales, lo vamos a comentar. Tenemos, ¿verdad?, la participación del presidente. Aquí en el país, pues el presidente nuestro allá en la ONU, el presidente Zelensky, que habló, todos los países de la Unión Europea, porque había reuniones previas del Consejo de Seguridad por la guerra híbrida que le está implementando Rusia. Aunque lo niega siempre, ellos nunca aceptan nada de lo que hacen, con drones, con aviones que violan el espacio aéreo de los países de la Unión Europea. Drones en Dinamarca, drones en Noruega, se tienen que suspender los vuelos en los aeropuertos por muchísimas horas, drones en Moldavia, drones en Rumanía, drones en Polonia, los 19 que estuvieron ahí. Ya ni hablar, ¿verdad?, de lo de con Ucrania, pero bueno, así las cosas, el mundo está muy ocupado con esos temas. Bien, y aquí en el país la cosa no está tampoco
muy lejana de esas convulsiones. Ayer habló el doctor Santiago Jacín, exdirector de SENASA, y dio unas declaraciones que las vamos a comentar, que a mí me parece que tienen más de lo que he oído a gente, bueno, que se puso a la disposición de la justicia. Bueno, pero si él no se pone, lo ponen. Eso no es lo importante. Lo que él dijo ayer fueron otras cosas. Él dijo que se refirió directamente a la mención del presidente, de que el presidente decía que yo tengo amigos pero no socios. Palabra que me ha gustado a mí, no es la primera vez que lo dice. Abinader lo ha dicho en varias ocasiones, el presidente Abinader eso lo ha dicho en otras ocasiones, y cada vez que lo dice yo lo he, porque me ha agradado esa frase, la veo muy bien, y el señor Jacín ayer se refirió a eso y dijo, yo tampoco tengo socios, o sea que, como diría en un coloquio, palabras ha habido. Porque la referencia es directa. Esto no es de que una puya, no. Yo tampoco tengo socios, dijo el señor Jacín, porque le están tirando todo lo de SENASA, él el director, el que, según yo entiendo, él es que tiene que responder por eso, pero él ha salido y ha respondido. Ahora vamos a entrar en esos detalles. Eso es con lo que tiene que ver con SENASA. Con lo que tiene que ver con el apagón del Aeropuerto Internacional de las Américas, concesionado a la firma Aerodom, se le extendió por 30 años más, sin haber terminado los 7 que le faltaban, y se zancochó un contrato de madrugada en el Congreso, ¿se recuerdan? Y tuvo muchas discusiones de los opositores y de disidentes del PRM de entonces, aquel senador de Romana, Iván, el doctor, que le hizo muchas preguntas a mi amigo el ministro de Energía actual, que era secretario de la presidencia, y realmente ahora se están viendo muchas de esas cosas. Pues bien, se designó una comisión, esa comisión produjo un informe preliminar y ayer se había anunciado que iba a reunirse la comisión que tiene que ver con todas esas cosas. La comisión, yo ni sé cómo se llama, porque es la que preside el ministro de Obras Públicas, porque tiene que ver con transporte, ¿verdad? Transporte aéreo. La comisión aeroportuaria, se reunió y le puso una multa. Y suena muy bonito, y qué bueno, una multa, dice un periódico, el gobierno se pone los pantalones. ¿Qué pantalones se puso? Eso y nada, eso, y una novia en Nueva York o un terreno en los Guarícanos, como dicen, eso y nada lo mismo. Eso es una chapucería. Ya yo lo he dicho esa palabra en otras ocasiones con relación, por ejemplo, al uso del dinero de Idopril para tapar el hoyo de SENASA. Usted no puede coger lo ajeno para atacar una cosa, para resolver un problema suyo. Cuando digo ajeno es porque el dinero de Idopril es el dinero del riesgo y protección de riesgo laboral. Laboral significa de las personas que laboran. Los que laboran son los que trabajan, los que cotizan en ese fondo. Luego, ese dinero pertenece a los trabajadores, que los que cotizaron, y a los empleadores que pusieron la mitad del recurso o la proporción que le corresponde por ley. Que pusieron, ya después que lo ponen, no es de ellos, es de los trabajadores, para cubrir los riesgos laborales. Tú no puedes coger ese dinero para tapar un problema de SENASA que es del gobierno. Es un problema del gobierno. Y estos recursos no son del gobierno, son de los trabajadores. Bueno, y yo dije, eso es una chapucería. Y van a tener que responder lo que hicieron eso y en algún momento tendrán que hacerlo. Yo decía, pero ¿por qué es que se está trabajando de esa manera? ¿Cómo es posible? Yo no soy abogado, pero he tenido en mi experiencia, tantos años de experiencia en la administración y con proyectos y todo, uno se ha codiado con reputadísimos abogados de los mejores del país. Y algo aprende uno. Pero además yo fui superintendente de electricidad. Yo tenía que lidiar y bregar, como vamos a decirlo así, con aspectos administrativos y sancionadores.
Todo eso tiene protocolos, eso no es a lo loco, de que ahora te voy a poner una multa. Y usted que a un AME que se va a llevar el motor, las locuras que pasan aquí. Entonces, eso que acaba de anunciarse, gobierno multa a Aerodón por $5 millones tras el fallo de las Américas y un sinnúmero de cosas. Eso no es más que una chapucería. Chapucería, esa es la palabra que le corresponde. Y ese documento que sacaron ahí es un adefesio, un mamotreto jurídico. Y voy a entrar ahora en comentarlo con más profusión. Pero bueno, esas son las cosas. Habló el señor Jacín, hablaron los curas. Ayer estaba sobre el caso Senasa, se refirieron de que el que tenga la culpa de eso tiene que pagar con las consecuencias. Claro que estamos de acuerdo con eso, porque ayer estaba todas las iglesias del país, celebración de la Virgen de las Mercedes y parece que no sé si el episcopado, pero la línea de la iglesia era ese tema, porque Osoria lo hizo aquí, Castro Marte lo hizo en Higüey, en todos los otros sitios se refirieron al tema. El que haya robado el dinero de Senasa, que pague las consecuencias. Y bueno, entonces eso lo vamos a comentar. Y hay también una opinión de este señor Fulgencio Severino, que es uno de los partidos pequeños, un doctor, que a mí lo que yo decía, no es correcto utilizar los recursos de Idopril para la crisis de Senasa. Eso lo vamos a ver ahora en más detalle. Entonces, como ustedes ven, ya yo les decía, el país está bastante convulsionado, la prensa está saturada de informaciones. Ustedes ven que rebus en INAVIE, irregularidades y cancelaciones de contratos y quejas y investigaciones y denuncias y nada de sometimiento. Y en el Ministerio de Educación, denuncia de irregularidades y sale diciendo el que se fue ahí, el señor Miyagi, que él mandó una comunicación al presidente, que le informó a la vicepresidenta, a Ética. Nada pasa, nada. Los otros días había un escándalo, ustedes se recuerdan que si habían cancelado o no a un grupo de personas de seguridad, de financiero, en agricultura, nada pasa nada, y eso no se recuerda a nadie. Muchas cosas y unas van encima de otras. Pero dicen que un clavo saca otro clavo, pero al final del día aparentemente están quedando clavados todos los clavos ahí, uno atrás de otro, no está saliendo ninguno. Entonces, la idea es que un clavo saca otro clavo, pero aquí te están quedando todos clavados. Y son tantos escándalos, son tantos líos, son tantas crisis. Y entonces, cuando usted cree que entonces le van a buscar la solución, le van a dar una solución, entre comillas, es lo que le proponen. Una chapucería, como yo lo veo. Y miren que yo veo bien. ¿Sí? Para algo uno se preparó, para algo uno estudió, por algo tiene uno tantos años de experiencia en el Estado lidiando. ¿No es a lo loco? ¿O usted cree que es a lo loco? ¿Usted cree que uno aquí habla por hablar? No, en otros lados hablarán por hablar, pero aquí sustentamos lo que hablamos. Bueno, entonces veamos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, el apagón, la seccionadora, el disyuntor, lo que fuera, la parte interna, bien. Entonces ahora esta comisión ordena a Aeropuertos Dominicanos pagar 5 millones al Estado, y además asumir los costos asociados por los daños causados a los pasajeros de las líneas aéreas. Se ve muy bonito, me parecería justo. La comisión interinstitucional determinó de forma, vea usted la primera metida de pata, de forma preliminar. Si usted lo hace de forma preliminar en un informe, usted no puede tomar una decisión de semejante jaez con un documento preliminar, sujeto a cambio, que puede ser que al final no, es como el borrador de una auditoría, salen 1000 cosas,
Usted tiene que ir a donde la fuente, a la gerencia, y decirle, mire, todo esto que está aquí, no, espérate, que eso es por esto, mire este papel aquí, mire los documentos de eso. No, entonces se va eliminando. O sea, al final es el informe final, no un preliminar. Recomendó una intervención estructural al sistema eléctrico para su actualización. ¿Y por qué no se había hecho eso antes? Se deben corregir y subsanar en un periodo de 3 meses lo que aparezca, ¿no? Y se habla mucho y se habla acá, que no estuvo perjudicado los aterrizajes, que hubo plantas, que hubo que buscar más para poner otras cosas. Todo eso ya, eso pasó. Entremos entonces en la solución que se le ha intentado dar. O no solución, lo de que se dice ahí que se van a revisar, que se va a proponer, se va a revisar el protocolo, todo eso está muy bien, es muy bonito y está bien, pero eso debió haberse hecho mucho antes, ex ante. No como los dominicanos que dicen que ponemos el candado después que nos roban. Tiene que haber, ¿por qué pasó lo de Senasa? ¿Por qué no se intervino antes? ¿Por qué se dejó llegar ahí? No hay regulación, no hay supervisión, no hay fiscalización. Entonces, ahora, ¿a quién van a condenar aquí? Que va a haber consecuencias. Yo decía en un tuit que relajaba y comentaba cuando subí el programa, pero las consecuencias serán contra Aerodón o contra el regulador, la institución que tenía que revisar, que regular, que eso estuviera así. Porque si usted no le puso sanciones, si usted no le amonestó, si usted no le mandó comunicaciones diciéndole, mire, usted está incumpliendo esto, esto y esto, del contrato de concesión que sancocharon esa noche, usted no tiene un expediente para sancionarlo con un chele colorado, una mota, no tiene. Usted tiene que pasar unos procesos. Y esos mecanismos de sanciones que en las leyes se establecen, en el sector eléctrico, por ejemplo, dice tantos salarios mínimos, falta leve, falta grave, falta qué sé yo qué, y eso hay una prelación. Y usted le hace una amonestación al concernido, en este caso a la empresa. Pero si usted no le ha hecho ninguna amonestación, si usted no le ha puesto ninguna sanción, si usted no lo ha multado nunca, si usted no lo ha amonestado, ¿qué es lo que usted está haciendo el ridículo de que 5 millones de dólares? Y eso es a lo loco, eso es así. Es un disparate, es una chapucería. Ya, por ejemplo, con el caso de Senasa, yo lo había dicho, Idopril, pero para que usted no vea que uno no es ni siquiera por hacer bulto ni por nada, le voy a leer una opinión de un especialista en derecho administrativo de marca mayor. Yo lo llamo chapucería, simple y sencillamente. Pero el doctor Manuel Fermín, primero déjeme buscar, hizo un comentario mi amiga Susana Gotró, yo lo vi rápido, y dice ella, para que ustedes vean, la abogada cuestionó la naturaleza jurídica de la penalización impuesta a Aerodón. Dice ella, no puede ser una multa ni una indemnización, aunque se le atribuyen a daños. Tampoco es el resultado de una cláusula penal contractualmente estipulada. Si no está en el contrato, pues no la refieren. Tenía que mencionar por lo que dice el contrato en el punto 2, 3, 4 o 5, qué sé yo. No es fruto de un proceso sancionador porque no se hizo lo que había que hacer. Eso es lo que yo estaba refiriendo ahora mismo. Un proceso sancionador que dice, usted le manda una amonestación, si no corrige lo que usted le mandó a decir, usted le pone una sanción, y si después le pone una multa y de tanto salario mínimo, una multa leve, grave, de qué sé yo qué cosa. Entonces, como ella dice aquí, tampoco hubo un proceso sancionador administrativo. Y no se ha seguido el debido proceso, esa es la palabrita clara, ni en su instrucción. Además, se le quiere comunicar al concernido y él presentar los resultados y defenderse. Una chapucería por todos lados. Dicen, el documento no cumple con los requisitos, y el documento no cumple con los requisitos de un acto administrativo. Estas son palabras de abogado. Pero todo eso que ella dice, debido proceso, un acto administrativo, el proceso
sancionador, todo eso tiene un protocolo, eso no son palabras en el aire. Nada de eso se ha cumplido aquí. Ya que ustedes pueden entender que eso es una chapucería que no va a tener ninguna consecuencia, se deben estar riendo ellos mismos, eso es para la prensa. ¿Qué dice el doctor Manuel Fermín? Dice, la multa impuesta por la Comisión Aeroportuaria no tiene base legal ni contractual. La ley 8 del 78, aunque habla de sanciones, no se refiere a este tipo de situaciones, dice el doctor Fermín, que es un especialista en derecho administrativo. Su único fundamento sería una salida acordada entre las partes, que es lo que presumo aconteció. Técnicamente, de no ser un procedimiento acordado, sería una disputa a la luz de lo que dice el contrato, que se tiene que discutir, y una disputa que habría de ser el producto de un procedimiento contractual. ¿Está en el contrato? Lo anterior, insisto, de acuerdo al contrato, implica una notificación. Tenía que haberse notificado a Aerodón y un periodo de cura, 3 meses para que corrija, o una semana, a favor del concesionario, de 60 días. No, mira, 60 días. El número lo dice porque la ley lo dice, eso es así. Tiene que darle 2 meses. Que prospere sería ya otra cosa, empezando por el hecho de que la falta imputable no parece ser al amparo del lesivo contrato, que fue el que se chapucereó, el que se zancochó, un incumplimiento incapaz de generar, incumplimiento capaz de generar un efecto adverso en el contrato. Ahora me he dado cuenta que el contrato contiene otra cláusula de invalidez, otra causa de invalidez con base a la inconstitucional legislación que dio cobertura. Entonces ya ustedes ven, dice él que ese contrato, pero además es inválido el que hizo Aerodón y el Estado, que se aprobó, sancochó por los diputados, senadores del gobierno, y que el actual ministro de Energía, mi profesor y amigo Joel Santos, era el administrativo, el ministro de la presidencia que fue y discutió y defendió ese contrato. Y ya estamos viendo, en resumen, ven, no lo digo yo, y yo lo puedo decir porque yo conozco de esos procedimientos sancionadores. Yo tuve que tomar decisiones de ese tipo. Y todo eso tiene un protocolo. Por aquí tenemos opiniones de juristas, hay otras más. Por eso, y no es por fuñir la paciencia, ni por excederme, ni privarme más papista que el Papa, pero que las cosas tienen que hacerse bien. Las cosas tienen que hacerse bien. Usted tiene que asistirse, rodearse de personas con capacidad, con carácter. En Estados Unidos se valora el carácter. ¿Sabe por qué? Hasta hace poco, ya no, con Trump todo es lo que él diga y lo que usted tiene que decirle que sí a todas las boberías que él diga. Porque un funcionario que tiene carácter le dice a un presidente que lo manda a hacer una cosa, no, presidente, eso no se puede. Pero si usted lo que va es aplaudir como la foca, con el agua hasta aquí, y porque lo mandan, y porque porque usted no tiene carácter, usted no le aporta nada, no le hace ningún favor ni un bien. Usted es uno más, un pasa cantando ahí. Entonces, los funcionarios tienen que asistirse de personas con capacidad y idoneidad, pero también que tengan carácter para que le puedan decir, mire, eso no está bien. Eso no está bien. Otra chapucería más, esa igual que la que hicieron con lo de Idopril y Senasa. Pero nada, había que hacer un allante de que el gobierno tomó una decisión con Aerodón. Eso y nada es lo mismo. Peor aún, eso es meter los 2 pies en un zapato. Debe estar riéndose la gente de Aerodón. Pues bien, el otro tema que tenemos importante es Senasa. Yo decía, bueno, el hombre aquí se refirió, no fue una puya, se refirió directamente al presidente. Santiago Jacín dice, yo tampoco he tenido cómplices. Exdirector de Senasa le responde a Abinader. Salió y dio la cara, asistido por el doctor Miguel Valerio, en un comunicado. Dice que él fue que presentó la denuncia formal que el presidente dijo de noviembre. Mi decisión fue denunciar lo que descubrí porque era mi deber moral y legal. Que él fue quien presentó la denuncia formal al PEPCA en noviembre del 24
lo que dijo el presidente. Nosotros no es por eso, programa, ¿no? Nosotros lo hicimos. Bueno, dice él que fue él. Ahora no se sabe si fue el presidente o fue él. Según dice él, yo fui que presenté la denuncia. Yo fui que investigué. Así aseguró que durante su paso por Senasa actuó con honradez y apego a la ley. El hombre ha salido a defenderse porque todos los FAO se le han pegado a él. Definitivamente usted es el responsable de ahí. Yo digo porque el presidente lo dejó si sabía hasta agosto que ahí habían esos problemas. Y si él le presentó eso y se lo comunicó al presidente, entonces aquí hay un problema grande. Y que su administración fue la que detectó y denunció el esquema fraudulento relacionado con la facturación irregular de medicamentos. Esto es nada más una parte. Se habla, eso es lo que tiene que ver con las farmacias, de una farmacia muy sonada que hizo su agosto, era que 50 millones todos los meses. Una reconocida cadena de farmacias habría emitido reportes falsos de ventas de medicamentos, pero están también los procedimientos, están las prestadoras de servicio. Decía un comentarista de la mañana, que sin una autorización superior no se le asigna a ninguna prestadora en 500,000 critianos, 500,000 afiliados con una cápita, o sea, con un pago fijo, preste o no preste ningún servicio, casi cualquiera. Hay muchas otras cosas que dice él. En noviembre del 2024 acudió ante el Ministerio Público. Él fue al Ministerio Público y el Ministerio Público, tanto bulto que hace, no ha dicho ni esta boca es mía. Y tiene el presidente, después que salen los dos escándalos de los programas de Yulisa y de Nuria, decir que él fue y mandó a Seara Hatton y al nuevo director con una clara intención de imputarle a este señor. Y él sale a defenderse. Yo tampoco tengo socios. Vamos a ver dónde para esta pelota, dónde va a caer ese fly, porque la cosa está bastante fea. Ahora sí, depositó una denuncia formal acompañada de documentos que evidenciaban un esquema de millonario fraudulento de manipulación del sistema de autorizaciones. Bueno, voy a dar la cara en cualquier escenario que se me requiera. El hombre se plantó y respondió. Yo, la verdad, no sé. Todo esto es muy curioso. Él lo denuncia en noviembre. Él va la PEPCA no dice ni esta boca es mía. El presidente lo deja ahí porque entendía entonces que no, esa es la parte, él habla de la parte de medicamentos. Ahí hay un sinnúmero de otras cosas muy, muy grandes que han salido a la luz pública, doble contabilidad, que lo dijo Chanel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo la verdad, vamos a esperar, pero esto se ha complicado. Dice Osoria y dicen la iglesia que el que haya robado que pague las consecuencias. Habrá que determinar aquí quiénes fueron los que robaron, cómo se estructuró todo este desfalco, porque ahí están los precedentes de los militares, de los funcionarios del gobierno pasado, y de lo que se ha sabido es que en todos los casos salen los líos, pero no hay nunca sometimientos. Vamos a ver en qué pasa esto. Dice el mismo Osoria, el que haya robado el dinero de Senasa que pague las consecuencias. En los últimos años, el país ha tenido muchos problemas con robos, con funcionarios que roban y que no pagan ningún tipo de condena, y que al poco tiempo andan por ahí como si nada. Esa es la realidad. Yo pocas veces estoy de acuerdo con el monseñor Osoria, pero él no ha dicho otra cosa, y cuando él está aquí hablando, habla la iglesia. Entonces, bueno, vamos a ver. Él tiene toda la presunción de inocencia que le garantiza la Constitución. Cuando el presidente habló de irregularidad y se refirió, estaban imputándolo a él. Él ha salido a defenderse. Cuando él manda a que lo sustituye y a Seara Hatton, el de Cisarril, a depositar esa querella o esa investigación, el presidente habla de una investigación que se depositó, se llevó a la PEPCA por orden de él, pero el señor Jacín de Senasa dice que él presentó una investigación con los datos y los documentos y no pasó nada en la PEPCA en noviembre. O sea que
¿Quién? Por eso yo decía que, ¿y cómo es la cosa? ¿Quién es que está haciendo la investigación? ¿Quién fue que la hizo? Ellos la habían hecho, ya él presentó con documentos. Entonces, esto se complica, señores. Yo no voy a seguir opinando sobre esto porque esto está más enredado que un andullo. Por otro lado, la otra parte que le decía, que es opinión de juristas también, Fulgencio Severino dice, no es correcto utilizar los recursos de IDOPRIL para la crisis de SENASA, que eso debe resolverse desde el presupuesto nacional, lo mismo que yo dije. Y si quería hacer con los recursos de SENASA, tenía que emitirse un documento de deuda para que SENASA invirtiera en él, buscar los mecanismos, viabilizarlo y que le pagara unos recursos a SENASA como una inversión, un buen interés. No coger los recursos de IDOPRIL, a IDOPRIL, no coger los recursos de IDOPRIL para pasarlo a SENASA, donde hay un grupo de gente subsidiada que es responsabilidad del gobierno, no de los trabajadores que pagan y que ese dinero es de los trabajadores. No es correcto utilizar los recursos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. Esa carga le corresponde al gobierno, lo que yo he dicho aquí. Los recursos de IDOPRIL tienen un destino específico. Fortalecer las pensiones y prestaciones de los trabajadores. En SENASA, ¿cuáles son los trabajadores? En SENASA metieron 2 millones de gente que son subsidiados. Hay otro paquete que no trabajan en ningún sitio, que son subsidiados por el Estado. Entonces el Estado es una carga del gobierno. Tiene que buscar ese dinero como Dios manda, como debe ser, pero no con chapucerías, como yo dije ahorita. Entonces, dice que responsabiliza al gobierno y al expresidente de SENASA de la crisis financiera de la entidad. Abinader debería saber dónde va a buscar los recursos porque un funcionario público de su cercanía, a quien él le dio poder suficiente, no tenía ningún temor por el poder ilimitado que tenía. Él se refiere al señor Jacín. Vamos a ver, porque el señor Jacín ahora sale y se defiende y le tira la pelota, la pone en otro lado de la cancha. Por lo menos dice, bueno, el que llevó la denuncia fui yo. Yo estoy aquí, yo estoy dando la cara, yo no me voy a esconder. El hombre está dispuesto a discutir. Pero hay evidencias, hay un sinnúmero de cosas que obviamente tienen que ser esclarecidas, porque lo que se ve y se presume es que los montos de ahí, del desfalco, multidimensionado y en muchísimas vertientes, no solamente los medicamentos, es un paquete completo ahí de todo. Es un contó. Es de cifras horripilantes, señores. Horripilantes. Entonces, bueno, chapucería. Cuando aquí decimos, lo hicieron a la brigandina, eso es que lo hicieron rápido, huyendo. Y chapucero también. Aquí sigue el periódico de hoy. Sigue preocupación por columnas de la línea 12 del metro, de los Alcarrizos. Una cosa que se descacara, que tú la agarras con la mano y se siguen descascarando el concreto armado que se echó ahí. Vaya usted a ver qué hormigón es ese. Otra columna de la extensión presenta desperfectos en sus extremidades abajo, imagínense ustedes, por desprendimiento del concreto. En estos días circuló un video en el que se evidenció que uno de los soportes verticales del ferroviario mostraba daño. La PRE admitió los defectos, pero desmintió que tuvieran algún impacto estructural en la obra, dice OPRE. Pero es que es algo que usted no ve en las construcciones que hizo Odebrecht, en la 27, en la Kennedy, en toda esa intersección, y usted ve las columnas, usted ve esos vaciados, usted no ve que eso se quita con la mano, ni que se quita ni siquiera con una cizaña. Usted va y le da con una cosa y no lo va a quitar. Y esto usted le hace así, se despega, empieza a gotear. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le echaron cantidad de cemento que llevaba, el concreto no se usó, el material, qué sé yo no soy ingeniero civil ni estructuralista, pero los que son y saben ya han dado opiniones y por lo que uno ve es lo que titula el periódico en su noticia de hoy, el listín. Sigue preocupación por columnas en la línea 12 del metro y las explicaciones que da OPRE suenan técnicas y les responden otros técnicos
Lo que yo les puedo asegurar es que no han sido convincentes. No han sido convincentes. No han sido convincentes y no hay manera de que usted le explique a la gente de que una columna de una obra tan importante, de tanta relevancia y de tanto responsabilidad, porque es donde va a pasar un tren a todo lo que da por ahí cargado de pasajeros con muchísimas toneladas que tiene que soportar vibraciones, pueda estar quitándosele los pedazos así que hasta con las manos. ¿Cómo es que usted va a explicar eso? ¿De qué manera es que usted se lo va a dar a uno? ¿Con qué refresquito es que le van a explicar a uno eso para que uno lo acepte y lo asimile? Es difícil, es difícil. Vamos a una pausa, que de chapucería estamos cansados. Venimos en breve.